Ahí ya nos Mi escucha. querido Alejandro Polanco, buenas noches. Ahí está el señor Don Misael Montenegro del Erx. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Bien, muy bien, todavía me quedan residuos de la risa que te estabas comentando hace unos momentos con Daphne. Sí, la verdad es que Daphne es muy buena actuando, es muy buena, muy buena. Le mandamos saludos. La verdad es que lo que se toca en ese espacio, pues tú sabes que es cotorreo, pero contigo, de hecho, nos está escuchando Daphne Barrera también, entonces le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Un abrazo apretado, así de cariño, efusivo, bonito, como siempre a Daphne Barrera la queremos en este espacio. Pero bueno, vamos a pasar de ese mood de Now Music a un mood más serio, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante, y es que recientemente, Misael, se ha dado a conocer, para todos los amantes de las películas de terror de los 90s, pues muchos sabrán que hubo una película que marcó toda una época, una tendencia, una nueva forma de hacer el cine, y nos referimos justamente a la saga de películas de Scream. Seguramente la recordarán muy bien. Y esta película, pues bueno, muy poca gente sabe que estuvo inspirada en hechos reales, y entonces hoy nos vas a platicar algo al respecto, ¿no? Sí, así es. Creo que esta es una fiel muestra de cuando la ficción supera a la realidad. Sí. En cuanto a películas, bien, como dices, pues Scream, yo creo que eran mediados de los 90, algo así, 1994 casi. 96 más o menos, sí, por 96, ahí. bueno, mediados de los 90, sí. Aparece esta película después de que, pues, este género de terror había estado un tanto encasillado, no había ocurrido nada nuevo. Creo que por ahí ya había aparecido o no tardaba en aparecer, sé lo que hicieron el verano pasado. Sí, que fue otra de las películas también. Exacto, pero con una temática pues que ya se veía un poco gastada, ¿no? O sea, tenemos al típico villano que se dedica a asesinar a las adolescentes, pero en este caso Scream cambiaría particularmente este modo de operar del asesino, porque no se trataba pues de un asesino sobrenatural ni desquiciado, sino eran jóvenes que compartían con ellos la escuela, la amistad, etcétera. Pero bueno, no creo que haya ahorita una persona que no haya visto la película, no creo sí, claro. pensar que la estoy spoileando. Sí, no, para nada. Pero recomendable, si no la han visto, véanla también, ¿no? Exacto. La verdad es que la saga está bastante buena. Por ahí amenazan que va a aparecer una nueva película, pero ¿sí? Yo creo que ya hablaremos más adelante de eso. Claro que sí. Oye, pero ¿a qué viene todo esto, Asmicel? O sea, sí está la película de los 90s de un asesino en serie que comete sus crímenes a través de llamadas telefónicas, una persona, en el caso específico de Scream, una persona obsesionada completamente, o un par de, bueno, no vamos a decir el final, pero un personaje obsesionado con las películas de terror. Pero por ahí en algún momento se llegó a comentar que este personaje, que los escritores se habían inspirado en un suceso de la vida real, y tú lo dices en un inicio, ¿no? La realidad supera la ficción. Sí. En 1994 aparece un aspirante a guionista llamado Kevin Williamson, el cual queda atrapado por un programa de televisión de esos un tanto amarillistas, donde se dedicaban a hablar de asesinos seriales y todo ese rollo. Y en ese programa de televisión precisamente estaban hablando de un tipo que asesinó a 5 estudiantes universitarios. Desde ese momento, Danny Rowling, quien era su nombre legal, pero pasaría a la funesta fama, por así decirlo, su nombre de escritor era Gainesville Reaper. Sí. Es decir, el asesino de Gainesville, el cual aparece en la escena, digamos que se van juntando las piezas, en pocas palabras. Ajá. En ese tiempo ya se hablaba incluso de llevar a la pantalla algunas películas basadas en la vida, como de Ted Bundy, por ejemplo, o Charles Manson. Y bueno, en este caso, este hombre, este pequeño, ¿cómo decirlo?, imitador prácticamente de asesino serial, sí, pues tendría también una vida bastante difícil. Tenemos datos debido a que pues fue tan conocido el caso de Ray Barker. ¿Qué es lo que sucede con él?
empieza una oleada de asesinatos. Ajá. Los asesinatos de estos jóvenes entre los 17 años fueron los primeros de 5 que se producirían en el estado de Florida por allá de 1990, cuando Daniel Glorin, como su nombre que había comentado hace unos momentos, el destripador de Gainesville. Fíjate cómo le ponen el nombre allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estos nombres para causar esta especie de sensación, amarillismo, etcétera. Sí. Resulta que la historia de este asesino que conmovería al estado de Florida también, de cierto modo, conmociona al guionista de Scream. Decide transportar esa pequeña parte de la historia de Danny Glorin al guión y después a la pantalla. Lo que nosotros vemos en la primera película de Scream, nada más en la primera película de Scream, es un tanto parecido a lo que sucede en la realidad. O sea, este joven se obsesiona tanto con las películas de terror, cree que puede encontrar o que ha encontrado la fórmula de llevar a cabo crímenes sin que sean detectados o sin que lo atrapen, como generalmente sucede en todas las películas de terror, es decir, todos los fallos que tienen estos asesinos seriales. Ajá. Pero ya cuando es capturado, pues vemos realmente quién está detrás de esta mirada psicópata, de este asesino. Como en la gran mayoría de los casos, estos asesinos sufren de una infancia muy fea. Este chavo, bueno, ya este hombre, nace en 1954 en Luisiana, en Estados Unidos, en el seno de una familia marcada por la violencia, ya que su padre era un veterano de guerra con un estrés postraumático. Y aunque este estrés nunca fue mirado por doctores, ni mucho menos por veteranos de la guerra, fue convertido en policía, es decir, de ser un veterano de guerra pasó a ser policía, pero pues estos ataques la violencia, es decir, todo lo que se había visto en la guerra, pues iba y lo sacaba con su familia, abusando física y psicológicamente de sus hijos, de entre ellos pues este chavo, Danny Glorin. Que es como regularmente ocurre, ¿no? O regularmente ocurre regularmente ocurre este tipo de situaciones, ¿no, Michelle? Donde a veces o sufren maltrato o hay violencia infantil, o sea, para que más o menos tengan como en cuenta y se vayan imaginando el perfil psicológico de esta persona, ¿no? Sí, mira, un estudio psicológico dice que todos, absolutamente todos somos propensos a cierta violencia o a actuar de forma violenta, pero el hecho que desde pequeños las personas estén en contacto directo con esta violencia, llámese televisión, cine, música o incluso en un núcleo familiar, hace que estas tendencias a una violencia en extremo, como sería ya el asesinato, pues se multiplique muchísimo. Es por eso que la gran mayoría de asesinos seriales tienen en común que tuvieron una infancia sumamente horrible, sumamente cruda, violenta. Uh-huh. Pero en el caso específico de Danny, él tenía había desarrollado, mejor dicho, un desorden antisocial, un trastorno del límite de la personalidad, además de que ya entrado en su adolescencia hacia la hombría, había desarrollado también parafilias sexuales bastante extraños. Ajá. Cuando él decide dejar su casa, obviamente harto de los golpes y de todo el maltrato, esto sucede después de que su padre le propina una tremenda golpiza. Esto lo lleva a un borde de se me fue la palabra, ansiedad junto con depresión. Él trata de suicidarse, no lo logra, escapa de su casa. Trata de entrar al ejército en 1972. En el ejército obviamente le hacen estudios psicológicos, psicométricos, se dan cuenta que tiene pues bastantes tornillos sueltos, no lo dejan por obvias razones enlistarse en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, así que él se da pues básicamente al alcoholismo, al uso de drogas, estupefacientes. Y bueno, durante un tiempo él regresa otra vez un poco al seno familiar, pero en este caso vive con su abuelo. Ajá. Su abuelo no menciona los registros, era el abuelo paterno o materno,
el abuelo cree que puede corregirlo de cierto modo si lo encamina hacia la iglesia. Esto es también un error bastante grande, y esto lo hemos visto en muchos de los casos de asesinos seriales, cuando se dan cuenta la familia de alrededor que ellos están mal o que son propensos a la violencia, pues tratan de acercarlos a la iglesia, y en la mayoría de las veces lo único que logran hacer es que este problema se acrecenta, ¿sí? O que se detone aún antes de lo que ya se tenía genéticamente ya puesto en el ser. Ajá. Durante este tiempo, pues ya un hombre dejó de ser un joven, contrajo matrimonio con una mujer llamada Mater Harco, la cual tuvo un hijo, pero inconscientemente él empieza a repetir exactamente el mismo patrón que él tuvo de pequeño, es decir, empiezan las agresiones verbales, empiezan las agresiones físicas, tanto contra su esposa como contra su pequeña hija, y después del divorcio la salud mental de este hombre fue empeorando, y ahí es donde comienza, digamos, que su carrera delictiva. Él comienza con pequeños hurtos, es decir, en tiendas se robaba pues que una cerveza, pequeñas cosillas, ¿no? Ajá. Pero de ahí va ascendiendo a robos con fuerza, e incluso llegaron a encarcelarlo. Después fue encarcelado por, en Estados Unidos le llaman comportamiento indecente, en este caso para que lo entendamos un poquito más. Ajá. Lo detuvieron por andar de fisgón, por andar espiando a mujeres en lugares públicos. Sí, de voyerista, ¿no? Exactamente, el boyero. Ajá. Y ya la gota que derramó el vaso fue cuando él llega a abusar sexualmente de una señora, la cual lo meten en prisión. De ahí él pues comete un múltiple asesinato de 3 personas. Sí. La policía no sabe, no hay pista. Sí. Hasta que días después de este crimen, este joven ya totalmente enloquecido, que sabe que la policía le está siguiendo la pista y que en ese momento había ya todavía la pena de muerte. O sea, él sabía lo que le esperaba si la policía lo llegaba a pues atrapar, ¿no? Sí, sí, sí. Decide finalmente terminar con, digamos que con el trabajo que había comenzado tiempo después. Ajá. Roba un arma de fuego y va a buscar a la gente que le había hecho, comenzando obviamente por su padre. Tienen una pelea, sí. no logra quitarle la vida al hombre, y ahí es donde comienza. Es decir, en este punto, cuando lo atrapan en 24 de agosto de 1990 llega esta persona pero lo que no entiendo es, llegó con ellas, tuvo como algún tipo de amistad o simplemente, pues, ¿no? No, de hecho, él después de que sale de prisión esta última vez, que no logran imputarle el primer asesinato y el intento de asesinato de su padre, es decir, todo queda solamente en una riña familiar, a pesar de que su padre perdió un ojo y quedó sordo de un oído, pues todo quedó en una riña familiar. Ajá. No lo metieron a la cárcel por eso. Él decide huir nuevamente y viene a colación esto de la universidad porque él se dedica a, digamos que a acampar así en solitario, y comienza a acampar atrás de la Universidad de Florida. Ajá. Y desde ahí, pues, al parecer acechaba a las víctimas. Estas 2 jovencitas que las ataca mientras estaban dormidas. Es decir, él nunca socializó con ninguna de estas víctimas. Sí. Después de este doble crimen, vuelve, es decir, no pasa ni siquiera un día. Esto es algo también en la psicopatía del asesino serial, que dejan pasar cierto tiempo y después, es decir, si el asesinato lo cometen al primer día de mes, dejan pasar un mes, por ejemplo, o 15 días, y después hasta que ya prácticamente pasan horas entre un crimen u otro. En este caso, no dejó pasar ni siquiera un día desde el doble asesinato. Estas jovencitas vuelve a asesinar ahora a Christina Hoyt, sí. Una estudiante de 18 años. Sí. Él esta vez ya no fue al dormitorio de la universidad, sino que la acechó y le tendió una trampa dentro de su propia casa, la esperó pacientemente entre la oscuridad, hasta que a las 11 de la mañana del siguiente día, cuando Cristina entró por la puerta, Danny la ataca sorpresivamente detrás de ella y la estrangula con una técnica, se llama
técnica de constricción que se utiliza en judo, que es parecida a lo que aquí en México se le llama como la china. La llave china, sí. Esta llave china, exactamente. Después de estos dos crímenes posiblemente se dice que ya le gusta, es decir, le empieza a agarrar gusto a asesinar y va cambiando el modo de hacerlo, es decir, primero acuchilla, en esta ocasión estrangula a la víctima y después va cambiando la forma en la que va digamos que jugando. En la tercera ocasión en la que él ataca, irrumpe en los domicilios, pone música muy alta, deja todo en desorden, sale de la casa y espía a la distancia a la gente a estas chicas en este caso, que se dan cuenta que alguien entró a la casa, que alguien revolvió las cosas. De cierto modo le gustaba ver que ellas sentían miedo o que vivían con miedo de cierto modo. Sí. Ahora bien, después de estos asesinatos, obviamente las jovencitas y también hombres, varones, empiezan a tomar ciertas precauciones, y una de ellas fue que comenzaron a dormir en grupos, es decir, a juntarse en casas de 3, 4 o 5 jovencitos y varones también, para pues protegerse de cierto modo, porque hasta ahorita los crímenes que habían sido cometidos eran de jovencitas que vivían solas o que rentaban un apartamento solas. Y bueno, para el 27 de agosto, es decir, estamos hablando de que fueron 3 días después del primer allanamiento y asesinato, encuentran la primer víctima varón. Hasta ahorita había matado solamente a mujeres. Sí. En este caso él asesina a un varón, el cual pues tienen una pelea. Obviamente pues no es lo mismo atacar a una mujer que a un varón. En esta pelea el homicida pues es herido, lo que hace que se detone otro nivel de violencia, y pues termina asesinando a cuchilladas, cuchilladas, a puñaladas a este varón, pero de una forma más sádica, más cruel, más sádica, obviamente, porque se dio cuenta que no era lo mismo, ¿no? Enfrentarse a una jovencita a un varón. Sí. Cuando ya meten el ADN en el banco de datos, tú sabes que en Estados Unidos tiene un banco de datos bastante extenso. Sí, claro. Pues se dan cuenta que este ADN concuerda perfectamente con un sospechoso de un homicidio de principios de los años 80, y también con un intento de homicidio, en este caso que había sido su padre. Se dan a la tarea lo van buscando, lo encuentran, encuentran un lugar en el que él había estado, encuentra también pertenencias personales de las víctimas, encuentran muestras de ADN de las víctimas. Finalmente es apresado en noviembre de 1991, es acusado por 5 cargos de asesinato en primer grado, y durante 3 años este acusado insistió de su inocencia a pesar de las pruebas de ADN, hasta que en febrero de 1994 aparece la periodista Sondra London, quien comienza a tener una especie de entrevistas. Finalmente saca una especie de documental llamado The Making of the Serial Killer, es decir, creando a un asesino serial, o sí, algo así. Sí. Y finalmente pues él es llevado a juicio, se declara culpable, justifica, fíjate, aquí va lo extraño, justifica sus actos de violencia en extrema precisamente a las películas de terror. Ah, mira. A ver, ¿en qué película se inspiró el asesino? La primera película de la cual habla que él se inspiró para cometer los crímenes, o que lo habían traumado al grado de llegar a cometer esos crímenes, sí, fue la película Gremlins. Ah, mira. Sí, es una película. Y después, sí, no, pero que tiene de terrores, o sea, bueno. Pues sí, no, sí. A esto también aflora de que él dice que lo que finalmente, o sea, lo que lo hizo totalmente decidirse a comenzar a asesinar, sería la tercera entrega de la película de El Exorcista. Que si no me equivoco, la tercera película se llama El Hereje, si no me equivoco. Sí, exactamente. El Hereje. Bueno, los psiquiatras obviamente lo examinan durante este juicio, dejan en claro que Rowling distinguía perfectamente entre el bien y el mal, es decir, que no era un loco o asesino cualquiera, sino que era una persona que tenía una inteligencia. Otra vez volvemos a lo mismo, este es un rasgo muy muy destacable entre los asesinos seriales, los cuales tienen una inteligencia bastante notable. Sí.
Y bueno, los miembros del jurado, cuando vieron las fotografías de las escenas del crimen, pues no titubearon ni un segundo en declararlo culpable. Un mes después, para abril de 1994, el juez que lo sentencia a la pena capital por inyección letal. Sí. El tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, Rowling se casó, fíjate lo que son las cosas, se casó con una periodista a la que le concedió las entrevistas y sacaría este libro que había comentado hace unos momentos. El de Making the Serial Killer. Exactamente. Sí. Finalmente pasaría en prisión esperando en la milla verde, como le llaman en Estados Unidos. Sí. Le tomaría de hecho fueron 11 años, sí, hasta que el 25 de octubre del 2005 en la prisión estatal de Sterling, su último deseo antes de recibir la inyección letal fue comer cola de langosta, camarones, patatas al horno, tarta de queso con fresas y té dulce. Afuera de la prisión, como también es una costumbre bastante extraña en las prisiones de Estados Unidos donde todavía se lleva a cabo esta pena de muerte, se congregaron manifestantes a favor y en contra de la pena de muerte. Los que se oponían decían que era que debía de pagar, ¿no? Es decir, si ya había estado 10 años en prisión, tenía que, como se diría vulgarmente, pudrirse en prisión, sí, tenía que quedarse ahí. Y otros, los que estaban a favor, llevaban unas pancartas que decían killing the kill, es decir, maten al asesino. A las 6 de la tarde le inyectan una mezcla de hipnóticos, sedantes, analgésicos, y fíjate que las últimas palabras que dijo este hombre antes de perder el conocimiento fueron una pequeña estrofa de una canción de gospel. Bueno, yo creo que tú lo sabes, pero también lo voy a decir a tu auditorio. Sí. El gospel es una forma de música cristiana que es muy famosa en Estados Unidos. Sí. Y lo último que dijo este hombre fue: nadie más grande que tú, Señor, nadie más grande que tú. Durante 13 minutos este hombre cantó esta estrofa una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente la última inyección fue vaciada en la vía intravenosa y este hombre murió a los 52 años de edad. Y así nacería, digamos que la historia, es decir, hasta el 2005 muere cuando ya había pasado todo el auge de las prácticamente el auge de las películas de Scream, sí, porque la última entrega no tiene mucho de haberse estrenado. Hace como 5 años, más, un poquito 8 años. Y de hecho, por ahí hubo también tanto su esposa como él quisieron demandar a Wes Craven. Sí. Lo quisieron demandar por derechos de autor porque ellos decían que se habían prácticamente pirateado su historia para llevarla al cine, lo estaban al parecer lo quisieron demandar. Finalmente ya conocimos toda la historia y si la ves en contraposición con la película tiene ciertos rasgos, pero realmente no es la típica película basada en hechos reales, ¿no? Sí, no. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esta demanda pues no rindió frutos y todo quedó ahí en el olvido. La verdad es que este hombre, Danny Rowling, prácticamente después obviamente de los asesinatos, pero nadie supo de él. Es decir, yo sinceramente ignoraba la vida de este hombre hasta que tú me pasaste por ahí el tema que vamos a tratar hoy. Sí, claro. Creo que así está mejor. Creo que para qué darle crédito, para qué seguir recordando a personas pues de esta calaña, ¿no? De esta índole, aunque si bien serviría para inspirar una de las franquicias de terror de los 90 más taquilleras, incluso después de los 2000. Sí. Pues queda simplemente ahí, en un dato solamente. Híjole, qué bárbaro, qué gran historia, para que ustedes conozcan un poquito más lo que ocurre a veces detrás de los asesinos seriales. Danny Rowling, el asesino serial de los 90s que inspiró esta saga de películas Scream, y que quien no la haya visto los invitamos a que lo hagan. Búsquenla con su proveedor de películas o en su plataforma favorita y pues deleítense con esta parte que es la ficción y no con la historia real. Pero en fin, ahí estuvo Asmisael Montenegro de Lerx. Muchísimas gracias. Que te sigan en tus redes sociales y en tu programa Veritas de Universos, por favor. Claro que sí, mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como asmisael.montenegro de Lerx, en Twitter como @asmisael.
en Instagram como @Lord_Asmisael, y la fanpage de mi programa es Veritas de Universos. Transmisiones en vivo todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Me parece muy bien. Oye, pues te agradezco muchísimo, Asmisael, y qué lástima que por momentos se perdió esto, pero trataremos de arreglarlo en la postproducción para que se escuche fuerte y claro, ¿vale? No te preocupes, son los gajes del oficio de transmitir totalmente en vivo. Perfecto. Oye, pues te mando un fuerte abrazo, amigo, y ahí seguimos en contacto para la siguiente participación en 90s y 2000s por Now Music Radio con Veritas de Universos, ¿vale? Claro que sí, dentro de una semanita nos estaremos escuchando. Cuídate mucho. Cuídate mucho, nos vemos. Bye. Bye bye. Pues ahí estuvo Asmisael Montenegro de Lerx con este excelente tema de Daniel Rolling, el asesino serial de los 90s que inspiró la película de Scream.